Muy buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son ya las 8:08 de la mañana. Hoy es lunes 28 de abril. Fernando Carballo y Mávila Huertas estamos listos para iniciar una nueva semana, un nuevo programa. Como siempre, analizando la agenda nacional, la agenda política nacional. Y como siempre, cada lunes nos encontramos con alguna sorpresa o con algún pequeño sismo que analizar, Fernando, como ocurre habitualmente en nuestro país. En este caso, los titulares llaman la atención sobre este escándalo que parece crecer con los días porque se van descubriendo nuevos hallazgos de firmas falsas. Un negocio que pareciera ser un negocio paralelo, una suerte de compra y venta de firmas, padrones, gente que no reconoce nunca haberse inscrito. Fue uno de los escándalos que comentamos la semana que pasó y ahora aparece este nuevo escándalo de firmas falsas que además se cuentan por miles. Cuando todos nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es posible que esto suceda? Que tan poco o nada protegida está nuestra información, nuestra rúbrica, que puede ser utilizada para apoyar la inscripción de un partido político sobre el que literalmente podemos desconocerlo todo. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos escuchan por radio, nos siguen por televisión y por redes sociales. Es un tema grave porque es un tema que va en el sentido de generar elementos de desconfianza en la transparencia de las elecciones. Ya hemos tenido muchas confrontaciones en torno a eso. Es lamentable de que no hayamos tomado medidas tecnológicas para evitar que firmas falsas pudiesen aparentemente, por lo que se dice, ser vendidas. Hay un mercado de firmas falsas en el que habrían caído varios partidos políticos. El primero, sobre el que más se ha hablado, es primero la gente que tenía como precandidata presidencial virtual a Marisol Peristillo, pero han habido después los partidos del congresista Carlos Anderson, del expresidente Martín Vizcarra y también del congresista Bermejo, de manera que por lo menos hay 4 de los grupos políticos inscritos que están bajo la sospecha de por una razón u otra haberse inscrito, es decir, hay que presentar 25.000 firmas, de ellas, en todos estos casos, por lo menos una quinta parte, alrededor de 5.000, parecen haber sido obtenidas de una manera ilegal por una empresa para falsificar firmas. Esperamos que se clarifique cuanto antes esto y que naturalmente sean eliminadas esas firmas, eventualmente los partidos que se inscribieron gracias a ellas. Pero eso depende naturalmente de la autoridad electoral y del Poder Judicial, Mávila. Así es, vamos a conversar de este tema y de otros también con nuestro primer invitado. Está aquí en la cabina de RPP Omar Aguapara Franco, politólogo y secretario general de Transparencia. Omar, como siempre, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Omar. Un primer comentario sobre esto que estamos viendo y que, como dijo Fernando, el impacto más grave que puede tener es generar un ambiente de desconfianza cuando nos acercamos, digamos, al momento más caliente de la campaña, si se quiere, ¿no? Todavía estamos ingresando poco a poco al clima preelectoral y ya saltan estas alarmas. Ciertamente, no es la mejor manera de comenzar el calendario electoral, la carrera hacia el 2026. Lamentablemente es una práctica así, una práctica común en nuestra historia electoral, la inclusión o el acceso el recurso a firmas falsas para lograr la inscripción en las distintas modalidades que hemos tenido. Y era un poco, no termina de ser sorprendente en el sentido que al haber 43 partidos políticos era altamente probable que no todas estas agrupaciones tuviesen el nivel de apoyo que... Pero es una pregunta que uno se hace de manera inmediata, pero ¿es tan fácil inscribir un partido político para que haya 43 que consigan estos requisitos que a veces incluso se comenta son exagerados? Pero claro, la pregunta que tú dices es de sentido común, es una pregunta que... Ahora, ¿cómo hacer? Ayer, un programa dominical nos muestra un reportaje en el que un tramitador, afirma ser parte de una maquinaria electoral dedicada a reproducir y a llenar fichas de falsos afiliados a los partidos políticos. Y además, hasta tarifa tiene. Sí. El operador menciona, ¿no?, que en promedio cobraba 6 soles por cada ficha llena. Entonces, el término es correcto. Acá hay un mercado paralelo, un mercado informal, un mercado negro, como le querramos poner, pero mercado al fin, sí. Negocio al fin. Hay un negocio y hay varios vacíos y varios lugares por donde
de dónde sacar estas firmas, ¿no? El otro programa, si no mal no recuerdo, en Punto Final, Christopher Acosta mostraba que no había crimen perfecto porque se podía rastrear hacia la SUNARP, por ejemplo, una institución que tiene un convenio con la RENIEC, la forma en que se pueden descargar o que se descargó información que estaba habilitada en la RENIEC, en la página web de la RENIEC. Entonces, hay varios vacíos, hay varios flancos, hay varios huecos por donde creo que estos negocios, estas mafias, estas fábricas pueden facilitar el acceso a planillones y de esa manera los partidos políticos lograr la inscripción, ¿no? Esa es una de esas etapas. Como bien dices, Mávila, hay requisitos que establece el sistema electoral para la inscripción de partidos. Una es las firmas, sí. Otro también es los comités distritales, y eso también creo que un rápido recorrido por el país mostraría que la mayoría de esos comités distritales no existen. No existirían. O por ahí, o que y son con una suerte fachada, un letrero, claro, una fachada en alguna dirección. ¿No? Algún letrero que identifique con el partido, pero en realidad lo que estamos viendo es una debilidad orgánica, ¿no? Que la escasa representación que tienen y la escasa llegada que tienen los partidos políticos, lo que salían en las entrevistas ayer a las personas que estaban es, a mí, yo no sé, nunca he escuchado este partido político y la gente llega al punto de decir, ni me interesa la política, lo que es bastante lamentable también, ¿no? Entonces hay esto que ha sido de alguna manera sorpresivo, que es tener 43 partidos políticos y que puede haber sido visto como un signo de salud democrática, en realidad termina siendo un negocio más, ¿no? Una forma más de... Ahora, ¿quién debe pagar por esto? Desde luego los partidos que han completado firmas falsas, si no llegan a las 25.000 exigidas, no están inscritos. Tendrán que ser desinscritos, ¿no? Ahí hay un tema sensible, y ahí coincido con la declaración del doctor Salas Arenas más temprano acá en RPP, donde decía, acá la responsabilidad empieza por los partidos políticos que han cometido un delito, ¿no? Han cometido un delito a la hora de intentar cumplir con un acto administrativo. No estoy seguro si en la legislación la sanción pasa más allá de una multa o si en efecto se trata de un acto administrativo nulo porque no se está cumpliendo con los requisitos para las firmas, ¿no? Y me parece que la mayoría de los ciudadanos que nos están escuchando en este momento coincidirían con lo segundo. Es decir, si es tan fácil infringir la ley y luego pagar una multa, claro, y mantener la inscripción y seguir en carrera, pues entonces el negocio a final de cuentas termina siendo rentable. Ahora sí, hay que ser muy cuidadoso también porque no podemos mezclar casos o distintas modalidades. Yo creo que hay casos donde ha habido un claro intento de pasar. Pero un partido que ha comprado, a ver, estas planillas o que le ha pagado a un tramitador, sí, o como ocurrió en el caso del señor Vizcarra, que se descubre que una cantidad importante de firmas son hechas por una sola mano, un sí, puño y letra. Sí. Entonces, en ese caso, además, hay una clara intención de dolo. Exacto. ¿No? Han habido los dos casos, ¿no? RENIEC ha sido capaz de identificar en algunos casos esta idea del mismo puño, esta inhabilitación de ciertos lotes de firmas, pero hay evidencia, hay indicios de que hay partidos políticos que han ingresado al ROP sin haber cumplido estrictamente con los requisitos, que son tener 25.000 firmas, ¿no? Usted no sabe si la sanción que corresponde a eso es la desinscripción. No, me parece que no está contemplada. Si no han completado las 25.000 firmas por muy tarde que nos habíamos dado cuenta, o se había dado cuenta el jurado, hay que pasar al acto, no se han inscrito. Judicialmente, ¿no? Pero eso también tiene que ir por el lado de Procuraduría, del Ministerio Público, de investigar y de establecer que realmente hay un dolo, ¿no? Que realmente hay un delito. Y estamos en esos procesos, estamos descubriendo toda la evidencia. De nuevo, la prensa está favoreciendo en gran medida ese accionar, hay que recordar eso siempre. Y ahora lo que corresponde es que intervenga la justicia y demostrar esto ya judicialmente, ¿no? Y ver. Omar, permítanos ir a la pausa, son las 8:17, toca darle pase a nuestros anunciantes. Según un estudio de transparencia publicado en Perú 21, si no hay alianzas, no más de 5 partidos políticos van a sobrevivir a 2026. Y sobre eso queremos conocer, y además hay una pregunta que me gustaría formularle que tiene que ver con el futuro de la democracia y de qué depende el futuro de la democracia en el Perú, porque hace poco me la hicieron, pero creo que es una voz más autorizada para responder a esa
a esa pregunta. Vamos a la pausa. Con Omar Aguapara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, quien desde hace 30 años obra en el Perú para mejorar nuestra democracia y en consecuencia nuestro sistema electoral. Le había dejado planteada la pregunta Mávila Huertas respecto al futuro de la democracia y la situación generada por el hecho de que varios de los partidos que estaban inscritos, de los 43, parecen haber presentado firmas de una manera irregular. En primer lugar, ¿cómo cree usted que se debe resolver el problema de las firmas y luego el tema de fondo que planteó Mávila sobre el futuro de la democracia en el Perú, que muestra brechas de este tipo, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que es importante zanjar rápido con el tema de las firmas falsas o las presuntas firmas falsas, porque no podemos llegar a una situación, a una elección como la que tuvimos en el 2021, tan cuestionada, tan llena de voces y que ha resultado en una grave aumento en la desconfianza, sobre todo hacia los organismos del sistema electoral, ¿no? Y estamos a tiempo, todavía falta un año. Creo que hay mucho tiempo todavía por delante para asegurar que hay el menor número posible de... Claro, una depuración estricta. Me ponía a pensar, Sí. ¿qué pasa si el partido o uno de los partidos que llegase a aparecer, por ejemplo, dentro de la cédula, en ese momento se descubre con la cédula impresa Claro. que tenía firmas falsas en la inscripción, al momento de la inscripción? Mejor ahora, un año antes que se haya destapado estos casos. Ahora hay que ser muy cuidadoso porque también hay que las causales tienen que ser muy claras y el proceso tiene que ser muy no claro se porque... puede condenar a priori a partir de que salte una alarma, es decir, Así hay es. que investigar caso por caso, pero igual me quedo con el mensaje de que hay que zanjar el asunto rápido. Sí, ahí necesitamos una acción conjunta, creo que de los organismos del sistema electoral y con el Ministerio Público también, ¿no? Porque creo que ya han habido, lo mencionaba el director del ROP ayer, que se ha elevado varios de estos casos hacia el Ministerio Público y creo que hay ya procesos en marcha, pero eso tiene que ir, creo, por vías aceleradas, por vías rápidas. No puede ser un proceso que demore 2, 3 años, porque no puede ser que de repente uno de esos partidos gane y 2 años después se sepa que se inscribió de manera indebida, ¿no? Por ejemplo, ¿se puede establecer una responsabilidad a priori o pueden ser varias las instituciones responsables en esto? Partidos políticos, de pronto un poco RENIEC, jurado también, aún cuando... Hay que asegurar en qué momento se produjo el problema, ¿no? Yo creo que se inicia probablemente con un atajo, con una forma de cumplir con un requisito que no se tiene, porque en realidad que 43 partidos políticos tengan ese número de afiliados es bastante sospechoso en un contexto de alta desafección. Y luego ver la forma de mejorar los sistemas de revisión en RENIEC probablemente, que es donde creo que sea el primer filtro, ¿no? Que es donde hay un contraste entre la ficha y la firma, y que creo que de repente, creo que lo decía también la asesora de RENIEC ayer, ese cotejo no cuenta con un procedimiento 100% estricto, en el sentido que no es posible saber a ciencia cierta, no hay un peritaje, y es bien difícil de repente exigir un peritaje a 1,5 millones de firmas, ¿no? Por el alto número de planillones presentados. Pero tendríamos que asegurar que el proceso esté bajo un certificado de calidad de alguna manera. Hay equipos periodísticos que han podido reunir cientos de esas fichas con firmas falsas y se han podido establecer que de una sola firma se han hecho 1.000 signaturas, 1.000 firmas, porque esa misma capacidad técnica no la tiene RENIEC. Si hay periodistas que hacen eso, no se ve por qué el funcionario electoral no puede hacerlo. Es verdad. Y ahí deberíamos, de nuevo, esperar, así como se pronunciaron y respondieron muy bien la semana pasada a raíz de cuando se empezó a descubrir que muchos partidos tenían afiliados que no habían, en efecto, buscado afiliarse, y se eliminó el pago adicional y se respondió, creo que hubo una reacción rápida del jurado y la RENIEC. Esperamos lo mismo esta semana, espero que hoy o mañana tengamos una respuesta ante este grave problema, ¿no? Había hecho una pregunta, te había dejado una pregunta de fondo que en realidad me la hicieron, pero te decía que aprovecho la ocasión para trasladarte la pregunta, que tiene que ver con el futuro de la democracia, o si la democracia tiene futuro. Podemos invertir también el orden a la hora, sobre todo a partir de un estudio de transparencia que menciona, por ejemplo, el hecho de que si no hay alianzas, solamente no más de 5 partidos van a sobrevivir al 2026. Y hay otra pregunta importante que hacernos, es si los partidos que hoy tenemos son realmente partidos como
deberíamos conocerlos o como los conocíamos hasta hace algunas décadas atrás, Sí. con un pensamiento, guía, ¿no? Con una estructura, un estatuto, una visión de país, para no caer en el cliché. Así es. Omar. Ni siquiera ideología, ¿no? O ni siquiera esperamos que tengan de repente un ideario lleno de ideas intransigibles, pero no es un problema que hayan 43 partidos políticos. Hay muchos países que tienen 40, 30, 40 partidos políticos. El problema es que no hayan 2, 3, 4, 5 fuerzas políticas que sepan representar a un número alto o algunas ideas básicas, algunos clivajes, algunas posturas dentro de la sociedad que podemos aglutinar. No hay 43 ideologías en el Perú. Nuestra preocupación en transparencia es asegurar dos cosas. Primero, es una elección ordenada, ¿no? Porque en un sistema democrático, en un proceso electoral libre de cuestionamientos, transparente, no podemos, ese es el primer requisito para tener una democracia en un país, de alguna manera. Una definición mínima de democracia te establece primero un proceso electoral limpio, transparente, donde hayan garantías, libertades de expresión, de asociación, de participación. Para eso, para que tengamos un proceso electoral así, no podemos llegar con 43 partidos políticos en una cédula de votación del tamaño de una sábana, porque va a ser un proceso muy difícil y donde el voto de la ciudadanía se puede complicar. Puede haber lugar para mucho error. Involuntario. Involuntario, por supuesto, y eso no va a traducirse en un resultado que sea de repente enteramente legítimo para la ciudadanía. Y lo segundo, pensando en la democracia y pensando en lo que hemos venido viviendo en los últimos años, es gane quien gane. Este estudio muestra que van a haber baja representación, va a haber un número bajo de partidos políticos en el Parlamento. Pero necesitamos que esos partidos políticos tengan la capacidad también de gobernar. Y no podemos tener un sistema donde de repente el 70% o el 75% del voto de la ciudadanía no esté representado en el Congreso, que es un escenario posible, como pasó en la elección pasada, donde pasaron a la segunda vuelta 2 candidatos que no reunían más del 70% en conjunto del voto. Cada uno tenía 18 y 12, si no me equivoco. Bueno, era 30%, Era es decir, 30%. quedaban por 70% fuera. de la gente se quedó. 70% se quedó afuera sin tener un representante en el balotaje. Así es. Y vamos a un escenario donde algo similar puede ocurrir de alguna manera u otra. Y nuestra preocupación también tiene que ver con la gobernabilidad. No podemos seguir prolongando este estadio que estamos viviendo en los últimos años, sino necesitamos que haya un gobierno que, como bien dices, Mávila, tenga un norte, tenga una visión y pueda ejecutarlo, ¿no? Y a la alianza. Y una bancada parlamentaria. Y una que le permita de estar preocupado de no ser vacado, ¿no? O de tener cierta capacidad de gobernar en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, que ahora vamos a tener por primera, bueno, de nuevo después de mucho tiempo. Ahora, ustedes encargaron una encuesta, un estudio Sí. a Ipsos, que es una empresa muy conocida, de una filial peruana, de una multinacional, para hacer encuestas de opinión y otros estudios estadísticos. ¿Qué es lo que ha reflejado el estudio que ha hecho Ipsos sobre la representación eventual de los partidos en el Parlamento que se elegirá el próximo año? Lo que hizo Ipsos fue un ejercicio cuantitativo, tomando como precedente lo que ha sucedido en el 2006, en el 2011, en el 2016 y en el 2021. ¿Cuántos partidos pasaron la valla? ¿Cuántos partidos no pasaron? Y haciendo un comparativo, llevando al número como parámetro de 43 partidos políticos inscritos. Bajo las circunstancias que se dieron en cada elección, en el 2006, en el 2011, en el 2016 y en el 2021, el cálculo es que hay un 70% de probabilidades que entre 2 y 5 fuerzas lleguen al Parlamento. Nada más. No sabemos cuáles, ese ejercicio no lo hemos hecho, no es un ejercicio de futurología. Solo entre 2 fuerzas políticas y 5. Solo entrarían 2 o 5 partidos. ¿Qué te dice eso? Más o menos que casi 40 partidos políticos de los que están hoy inscritos No tendrían representación en el Parlamento. Ahora, son de la idea Y queden eliminados. Adiós, fuera de la inscripción. Sí. y no recuerdo, eso es un problema mío, Sí. Saber si los líderes políticos, quienes van, digamos, a la presidencia o quien se supone es el líder del partido, postula en la lista al Congreso, porque hay un problema con los liderazgos. Si tú te pones a pensar en quienes candidatearon a la presidencia de la República en la última elección, Sí. ¿cuántos de ellos participan en el debate hoy? Es decir, ¿a cuántos de aquellos candidatos hoy podemos escuchar y su reflexión sobre cómo salir de la inseguridad,
qué opinión tienen sobre la minería ilegal, Ajá. qué pasa con el manejo de la migración, por ejemplo, en el Perú, etcétera, etcétera. Es decir, son líderes que surgen de pronto porque tienen algún tipo de o alguna virtud que pueda permitir una recordación en el electorado, pero que luego simplemente desaparecen, abandonan a la bancada o la bancada les dice chau, y lo que termina es un colectivo y un otro mercado donde saltan de una bancada a otra en función de los intereses de ese día, de esa semana o de ese mes. Sí, esa es una reforma interesante, la que los partidos políticos puedan llevar, el candidato presidencial pueda también ser cabeza de lista al Senado. Eso le daría mayor continuidad a aquellos candidatos y a aquellos políticos que de repente no alcanzan el objetivo de llegar a la presidencia, pero los mantienen dentro del sistema y los mantienen también dentro de una bancada, de alguna manera, y de su partido, porque No, mucho ha además, pasado. a ver, mantienen la responsabilidad también. Así es, exacto. Porque si tú quisiste ser presidente, ¿por qué luego no dices nada Sí. sobre los grandes problemas del Sí, país? y vemos que eso es positivo, pero en este escenario, de nuevo, 40 de esas personas no van a estar presentes en el Parlamento, ¿no? Y eso es algo complicado. Y una alianza sí les permitiría estar presentes en una lista parlamentaria, por ejemplo, ceder, no ser de repente el candidato presidencial, pero sí estar en un lugar preferencial en la lista al Senado, por ejemplo. ¿Y qué muestran las experiencias de las 4 elecciones anteriores de este siglo respecto al resultado de las alianzas? Han sido resultados positivos. Nos quedamos con una idea negativa reciente, pero hemos hecho un recuento del 90 en adelante y hemos identificado 16 alianzas electorales y las 16 alianzas han tenido representación en el Parlamento. Tenemos valla recién desde 2006 en adelante, en efecto. Todas las alianzas han pasado a la valla. Ha habido en esas alianzas partidos que les ha ido mejor y a otros peor, pero todos los partidos han alcanzado representación, salvo el PPC en el año 2016. A raíz de esa experiencia se incluye esta necesidad de que cada partido también, que es parte de la alianza, alcance su propia representación. Entonces, por lo menos tiene que tener un congresista elegido. Y la respuesta es esa. Incluso en 5 oportunidades, las alianzas han peleado una elección. En el 2001 y en el 2006, Lourdes Flores va con una alianza electoral, Unidad Nacional, y es que está a un paso o a escasos votos de llegar a segunda vuelta en ambas ocasiones. Y han habido numerosas ocasiones donde la experiencia negativa del 2016 entre el APRA y el PPC queda con esa imagen de que no les fue muy bien y, bueno, pasaron la valla. Hoy, si ese es un objetivo para algunos partidos políticos, deberían tomar en cuenta esa experiencia. Cualquier partido que no obtenga 5 elegidos en el Parlamento desaparecerá perderá su inscripción. Si va solo, sí. Si va solo, sí. ¿Y si ven alianza? Si van alianza, solamente, bueno, toda la alianza tiene que llegar con más de 6% o un número similar de congresistas y al menos uno de esos congresistas debe ser de su partido político. Ahora, si solamente entrasen 2, 3, 4 o 5 partidos al Parlamento, existe el riesgo de que uno de ellos tenga la mayoría absoluta. Sí. Y que se repita lo que ya vivimos en el año 16 con la bancada de Fuerza Popular, 73 congresistas sobre 130. Hay varios peligros. Uno de esos es ese, sí. En el sentido de que el número también puede ser jugar en contra. No sabemos, no podemos pronosticar quién va a llegar a la segunda vuelta o qué partidos van a ser los más votados. Ahorita nuestra expectativa es decir, hay que ser también que las alianzas sean un símbolo de que hay un compromiso también y un desprendimiento para poder gobernar el país. Ese partido que llegue de repente, o esos 2 partidos o 3 partidos que lleguen al Parlamento, de repente no tienen ni siquiera el músculo, la capacidad para realmente controlar a sus propias bancadas. Sabemos que muchos candidatos se suman o se inscriben en partidos políticos sin tener realmente una afiliación o un compromiso. Y es muy probable que eventualmente esas 2 o 5 partidos se conviertan en 7, 8 bancadas más adelante, como ha pasado en cada congreso. Creo que la formación de alianzas favorecería un diálogo y un entendimiento previo a la elección que podría ayudar a pensar en una mejor gobernabilidad. Ahora, hay otra consecuencia que se puede derivar de la mala legislación electoral que este Congreso nos ha regalado, como para complicar más las cosas, que es como el Congreso se elige en la primera vuelta, vamos a votar por el presidente sabiendo ya cuál es el Congreso. Pero eso no significa que el que sea elegido presidente en la segunda vuelta tenga siquiera bancada.
Así es, no es un requisito. Normalmente sí, porque calificar a la segunda vuelta te garantizaría cierto número de congresistas si sacaste 10%, 12%. Hay escenarios aritméticos que permiten cualquier, hay cálculos aritméticos que pueden... Lo mismo lo que pasó con el escenario. PPK el año 16, ¿no? Que ganó la segunda vuelta y que tenía una bancada pequeñísima. Muy pequeña y que no le pudo dar pero ahí también hay una necesidad de ser un poco más flexible. Tú conoces bien el modelo francés, Fernando, y de aceptar, un presidente también puede enfrentar la situación de no tener una mayoría o una buena representación parlamentaria y buscar formar coaliciones y buscar formar un sostén para su gobierno, ¿no? Omar Aguapara, secretario general de Transparencia, muchas gracias por estar acá para comenzar esta semana. Un gusto, como para siempre. alertarnos sobre el problema, por una parte, de las firmas falsas, pero también el otro problema, el que no haya una representación en el Parlamento correspondiente al número de partidos inscritos, por la posibilidad de que solo 2, 3 o 4 o 5 obtengan todos los votos en el Congreso. Muchas gracias por advertirnos de eso y veremos qué se puede hacer. Que tenga usted buenos días. Vamos a una pausa. Gracias, Omar. Sí.